hace 20 años nadie se imaginaba que tuviéramos el primer asentamiento judío material. Exactamente. El cambio. Así es, así es. Entonces, En Juliantla, localidad del municipio de Taxco, Guerrero, un hallazgo arqueológico está reconfigurando la cronología del judaísmo en el continente. La Mikve de Juliantla, fechada hacia 1590, es considerada por los investigadores del proyecto el primer asentamiento judío materialmente documentado en América. Por generaciones, los vecinos de Juliantla convivieron con extrañas construcciones de piedra sin saber qué eran. Algunos pensaban que se trataba de un bautisterio colonial, pero nadie imaginó que aquellos muros de mampostería de piedra labrada, alimentados por un manantial que nunca ha dejado de correr, resguardaban uno de los secretos más extraordinarios de la historia de México y del mundo judío, la Mikve de Juliantla, la cual tiene al menos 500 años. Es un sueño hecho realidad. Estamos dando paso por paso y creo que la vida se construye de a pasito a pasito. muy bueno, yo soy Luis Buitrón, doctor en Historia del Arte y director de este proyecto de rescate, que aparte estoy muy agradecido que los astros se unieran, porque cuando yo era muy joven, o sea, ayer apenas, ¿no? Tenía, siempre era la Mikve de Juliantla, ¿no? Rescatarla, y ahora ya por fin poder ser parte de esta etapa de 15 años de trabajo que se hicieron, y que por fin después de 15 años pudimos darla de alta con el trabajo colaborativo, ¿no? Primero de la gente de Juliantla, ¿no? Y después de las autoridades. Eso es importantísimo. Entonces me siento muy agradecido de poder ser parte de esto, y que nos recuerda, para mí la Mikve es súper importante porque nos recuerda que somos una unión de muchos pueblos, de muchas culturas, y que eso es la mexicanidad. Hablar de la gente de Juliantla, hablar de la Mikve, hablar de las mujeres, por eso también es importante, ¿eh? Las mujeres Carvajal fueron las que hicieron la Mikve de Juliantla, y todo eso está documentado en archivo y en arqueología. Entonces también es no solamente el rescate de la identidad judaica, sino también del papel femenino dentro de la comunidad. El tratar de hacerle entender a la gente que vive en Juliantla el significado y la importancia que tienen estos baños ceremoniales. O sea, que a pesar de, o sea, gracias a la gente que vivimos en Juliantla, se han mantenido, no se destruyeron. Nos va a beneficiar a todos los que vivimos, no tan solo a Juliantla, al municipio entero, como al estado. O sea, tanto Juliantla, Taxco, Guerrero. Entonces, para nosotros es eso, ¿no? El poder brindar eso al mundo o sea, es algo que debemos alardear y decir, lo mantuvimos. Y queremos enseñarle al mundo dónde está, pero mantenerlo en buena forma. Obviamente parte de este gran engranaje que ya traía mucho impulso por parte de Xula, por parte de la gente de Juliantla, bueno, nuestro amigo Luis precisamente, y bueno, formar una comunidad al final de cuentas alrededor de un proyecto que rescata los valores precisamente que tiene que ver con los orígenes de una población de Guerrero, como guerrerenses, pues nos llena de orgullo. Qué mejor que con todas estas voluntades, con la voluntad de la propia sociedad civil de Juliantla, por parte de las autoridades, el ayuntamiento municipal, Xula y la gente también del sector judío, pues bueno, creo que empezamos con una circunstancia que ha ido deteniéndose poco a poquito por Dios sabe por qué, o por circunstancias a lo mejor ajenas a unos o a lo mejor ajenas a otros, pero que el día de hoy podamos empezar que ese engranaje empiece a caminar despacio en un primer instante, después empecemos a generar mejores circunstancias para que esto, bueno, se difunda, se divulgue, porque es una circunstancia que se tiene que lograr al final de cuentas. Es muy importante la conservación de este tipo de inmuebles, más por la historia que presentan. En mi caso, yo soy técnico, yo me preocupo por la cuestión de la consolidación, de la estructura, de que no se vaya a perder, pero ya escuchando lo que dicen históricamente hablando, pues es más el valor, ¿no?, que se le da. Entonces todo tiene que ver en relación a esto. Yo creo que el objetivo es esto, la conservación, que es lo que tiene Lina, ¿no?, la conservación de todo este tipo de inmuebles,
para que pues, mucha gente lo pueda conocer. A mediados del siglo XVI, varias familias sefardíes, criptojudías, judíos convertidos al cristianismo que continuaron practicando el judaísmo en secreto para escapar de la Inquisición, se establecieron en Taxco, Los Carvajal, Fonseca, Almeida y Cáceres, entre otras. En Taxco operaba el Tribunal del Santo Oficio, lo que hacía imposible cualquier práctica ritual abierta. Fue entonces cuando las mujeres de la familia Carvajal construyeron una mikve en Juliantla. La mikve es una de las instituciones más fundamentales del judaísmo. La ley judía exige que sea alimentada por agua viva, de manantial o lluvia, que fluya constantemente sin estancarse. En Juliantla el manantial estaba ahí, las condiciones eran perfectas y la distancia de Taxco ofrecía, quizás, un margen de seguridad. Encabezadas por Francisca de Carvajal y de sus hijas Catalina, Isabel, Honor, Mariana y Anica, estas mujeres no solo construyeron el baño ritual, sino que convirtieron a indígenas locales al judaísmo, según consta en documentos inquisitoriales de la época. La Inquisición llegó por los Carvajal a través de denuncias anónimas. La familia fue procesada, sentenciada y quemada en 1596. Por primera vez entramos en contacto con algo muy bonito del pueblo. Nos dicen que en este libro que Juliantla, previo a la llegada de los españoles, era un asentamiento prehispánico, algo que nosotros desconocíamos. En este libro nos dice, o sea, porque es muy raro, nos dice que Juliantla era un pueblo llamado Tlamalinalá, que ellos pagaban un tributo a los mexicas, bueno, a una tribu que eran los chontales, que eran parte de las tribus mexicas, pagaban un tributo, plumas, miel y mineral. Cuando a los españoles, ya después de la conquista, se les empieza a escasear el estaño, que era la base para hacer las armas, descubren que tenían mineral. Dicen, ¿de dónde es esto? Tlaxco y Tlamalinalá. Cuando llegan a Juliantla, al pueblo de Tlamalinalá le adhieren el nombre de Santiago Tlamalinalá. De 1500, empieza en 1500, la historia empieza en 1529, a la parte de Tlamalinalá. El asentamiento prehispánico. Con Taxco, a la parte de Taxco. Finales de 1550 llegan a Taxco, llegan 5 familias sefaradíes, criptojudías, o sea, Cáceres, Fonseca, Almeida, Carvajal, a Taxco, pero a Juliantla llega Julián de Llévedes, del poblado de Llévedes en Toledo. Él le compra, aquí es lo que dice aquí, le dan la merced del pueblo, de los terrenos de hoy, de lo que es hoy Juliantla, en aquellos años Santiago Tlamalinalá, y establece una hacienda ganadera con minería, y empieza a comercializar con los pueblos, con las gentes de los alrededores que hablaban dialecto. Acamixtla, Acuitlapán, Zacatecolotla, Huajojutla, pero las gentes de los alrededores, cuando decían vamos donde Julián o vamos a la tierra de Julián, en agua decir tierra de o lugar de Juliantla. Estuvieron más de 100 años. Él se llamaba Julián. Él sabemos que es de Llévedes, en la provincia de Toledo, en España. Julián también era criptojudío. O sea, creemos que sí, o sea, porque supuestamente la gente de aquí le pide a Julián que construya las mikve, porque en Taxco estaba Inquisición. Sí, Entonces, para las mujeres, para poder fin de mes o cada vez que llegaba su periodo, se trasladaban a Juliantla para poder llevar a cabo sus ritos. ¿Y las mujeres que habían llegado desde España o eran No, venían de España. Para poder... Ay, por eso se llama Julián. O sea, Sí. Juliantla. La tierra de Julián. O sea, ellos, la familia, los descendientes de Julián de Llévedes, venden estas propiedades a unas personas de apellido Pérez Astudillo a finales de 1600, creo 1680, hijos o nietos de Julián de Llévedes, y en 1708 por primera vez se inscribe en el Archivo General de la Nación Juliantla. Ya deja de ser Santiago Tlamalinalá y se convierte en Juliantla. Hay una versión
estoy tratando de buscar esto que sea realidad. Hay una versión que dice que en 1813, durante la Guerra de Independencia, llega Morelos a Taxco, porque sí llega Morelos a Taxco y se entera que está el asentamiento judío en Juliantla. O sea, los apresan, pero en Juliantla no solo había judíos, había españoles, mestizos y gente nativa. Y es cuando, cuando los apresan, la gente intercede a favor de ellos, diciéndoles que a pesar de que eran judíos, eran buenas personas. Y es cuando les hacen el ofrecimiento de la conversión, que se cree que es cuando deja de haber judíos como tal radicados en Juliantla. ¿Y hay sinagogas? ¿Hay algún rastro, algún vestigio de alguna Vamos a sinagoga? verlos. Concluyo. Nos decía la primera vez que vino el rabino que normalmente las sinagogas Está asociado, claro. debe estar al oriente de la mikve femenina, arriba, y nuestra iglesia está al oriente de la mikve femenina, y nuestra iglesia en su momento solo era un cubo, no tenía altar, no tenía torre, solo era un cubo. ¿Y han hecho excavaciones? No. Llega un obispo a Juliantla y le digo, oiga, el obispo Alejo, le digo, ¿usted sabe qué es eso? Es una construcción judía, es un baño ceremonial judío. Le digo, oigan, yo le digo, ¿no cree usted que es una falta de respeto que haya una cruz de imposición religiosa sobre una construcción judía? Le digo, ¿la podemos quitar? Dicen, reubíquenla. Se sube mi hijo y la quita. En los ánimos de hacer una explicación general de lo que pasó, pues bueno, a proyectos resumidos, es la mikve de Juliantla, una investigación de más de 40 años comenzada por varios investigadores académicos mexicanos, entre ellos la doctora Alice Gochman de Bacal, que fue de las primeras, la doctora Eva Alexandra Uxmani, que también, en paz descanse. Ellas, de entre muchos otros investigadores e investigadoras, dejaron la puerta abierta en la academia para la investigación. Y de ahí vino un ejercicio de muchos años, les repito, alrededor de 40 años, en el que se había hecho mucho, pues varios esfuerzos entre embajadas, gobiernos locales, estatales, federales, para poderlo lograr, y ahora estamos aquí. Gracias a la iniciativa de la señora Shula Sherem y de la dirección de un servidor, se pudo comenzar ya esta fase de rescate que ya por fin, después de 15 años, se logró. Y algo importante que hay que mencionar es que tuvimos la fortuna de que la señora Jenny Cababier de Serur fuera una de la principal donante de esta primera etapa, lo cual agradecemos mucho, porque también desde el aspecto de la comunidad judía refuerza, ¿no?, el trabajo y el interés que siempre se tiene por mantener el legado y la historia, ¿no? Y justamente en esa línea se consiguió la fortuna de que la restauradora Mariana Grediaga Huerta fuera la encargada. Entonces, el hecho de que tengamos además a Mariana como la cabeza de la restauración es un privilegio, porque de verdad son momentos en donde se alinean los astros, y qué mejor tener a la mejor especialista en edificios del siglo XVI, porque también restauró la primera catedral de México debajo de la catedral actual, entre otras tantas cosas. El currículo es extenso. Pues el trabajo fue más bien como una primera etapa en la que nosotros, un poco los restauradores, dialogamos con las obras que vamos a trabajar. Les preguntamos, como cuando uno va al doctor, le pregunta el doctor al paciente qué tienes, qué te duele, por qué, y entonces se va como haciendo un diagnóstico específico para cada pieza, ¿no? Y ahora estamos haciendo un planteamiento, bueno, junto con el Centro Ina Guerrero, que nos acompañaron y nos ayudaron mucho, a hacer unos nuevos procesos para integrar como formalmente partes que se han ido perdiendo con el tiempo, la forma de ciertas zonas. Por ejemplo, esa hermosa bóveda que tenemos allá ha perdido piedra, entonces hay que volver a reintegrarle algunas que me parece importante. Mariana, dices que tú tienes un diálogo con el sitio. ¿Qué es lo que te dice? Principalmente cuando llego al lugar, me dice qué le duele, qué tiene, qué necesita. Luego voy entendiendo cómo han pasado los años sobre él y los cambios que ha sufrido, ¿no? Como esta adecuación de vamos a quitarle esta curvatura para hacerlo plano y podernos sentar aquí, ¿no?
cómo se van transformando los objetos a través de las necesidades del propio tiempo en el que están. Y luego cuando ya estoy interviniéndolos, me platican cómo fueron construidos, que eso a mí me gusta mucho. ¿no? Luis, ¿y este parte de aquí qué viene siendo? ¿Sí o Esta sí? es Ajá. un sistema de regulación de las aguas para que se vaya filtrando y se vaya saliendo. Porque el agua va emanando. De hecho, si se fijan, ahí está corriendo. Porque además también es interesante. Lo que estamos viendo es un cierto nivel de piso. En cuanto se quiten ciertas cosas, de verdad estoy seguro que van a salir más evidencias del color. O sea, Dile del color que salió acá algo para importante es que se encontró el color original de la migbe. ¿Cuál es el color? Rojo. Estaba pintada de rojo. Y ya mandaron las pruebas al laboratorio y sí es pigmento natural del siglo XVI. O sea, estaba revestida de La rojo. tenemos ya en la hora Son enlucidos rojos, Sí, ¿no? los enlucidos. Son enlucidos rojos de cal, Sí. por lo regular. Antes, para precisamente la cal apagada. El rojo era el color más importante y el más de realce por la grana cochinilla. Entonces la mayoría de los lugares importantes tenían ese lucido con la grana cochinilla. Aparte representa prosperidad, representa importancia económica y aparte pues todos tienen, digo, lo vemos ahorita así, pero recordemos que era un espacio para que las personas pudieran entrar con poca ropa, entonces todo está preparado. La ley judía, la halajá, se nos dice muy claramente que el agua de estos baños rituales tiene que estar fluyendo constantemente, no se puede atorar. Entonces el manantial está allá y va fluyendo y están utilizando la misma caída para que fluya el agua. Entonces, por eso mi hipótesis es que la hacienda estaba de este lado y utilizaban la bajada para ir filtrando. Entonces, este espacio, que no se debe de haber visto así, debe haber tenido varios lugares, no solamente de la migbe, sino espacios para cambiarse y demás. Evidentemente, como es arquitectura efímera, porque no es una arquitectura formal, y además la Inquisición está persiguiendo a los judíos, entonces tampoco puede ser la gran edificación. Por eso, como el material era, pues, digamos, de una fábrica mediana, por eso se destruyó tan fácil. Nada más una pregunta. Tú dices la hacienda, pero ¿habría una sinagoga en algún lado? No lo sé, probablemente en Minyan sería en alguna de las habitaciones, porque en todos, no es una judería como en España, porque aquí son criptojudíos, entonces yo pienso que sinagoga no, pero una Betacneset pudo haber sido la misma casa, ¿no? O sea, el Minyan. ¿Alguna evidencia material, aunque sea muy pequeña? ¿Alguna evidencia material? Sí, en Tasco, el símbolo que le pusimos. A ver, Sí, mira, ese está el graffiti que se encontró. Entonces son la letra Shin, que en el judaísmo representa parte de los nombres de Dios, en Cantarranas, que está en Taxco, que era también de la misma familia. Y entonces se arba, o sea, 3 veces por eso Shin le pusimos Ruta Carvajal. tiene pues un conocimiento más esotérico, más místico, más religioso, porque se asocia al nombre de Dios en hebreo, a uno de los nombres de Dios en hebreo, pero también juntas hacen una especie de candelabro menorá, que es el símbolo del judaísmo. Así se encontró. Y así está en Tasco. Y también está el documento donde las Carvajal convirtieron a los indígenas de Acamixtla al judaísmo. ¿Así? Los convirtieron. Entonces ya había indígenas judíos y había hispanos europeos judíos, y entonces esa era la idea también. Entonces seguramente sí llegaban un minyan y seguramente sí pueden hacer todo lo que se dicta en la religión. Que todo en la religión judía es comunitario, ¿eh? Si no hay uno, no sirve. O sea, todo tiene que ser en bola, siempre, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, siempre, por eso es la importancia de la comunidad. Ahorita echamos chisme, hemos conseguido un patrocinador importante, sí voy a decir el nombre, es de la señora Jenny y David Serur, en paz descanse, y la familia, quienes han estado, mi familia es la que hemos estado, ahora sí que patrocinando o apoyando para que salga adelante todo esto. Y bueno, la delimitación es lo importante también para hacerlo, hacer cédulas informativas, y también sabes que no hay nada de señalética, señalética de Juliantla, del mismo, de Julián, olvídate de las migbe, de Juliantla para llegar, la gente Se la roban. se la roba. Sí.
En cuanto a la idea de explicar las estructuras de la migbe, es importante mencionar que la migbe tiene que ser alimentada por manantial o por derrame pluvial, ¿no? Es lo que dicta la ley judía. Y el manantial justamente está a nuestras espaldas, que es donde está esa fuente. Ese es el manantial que provee de agua acá. Aquí es una cosa muy interesante porque los pueblos prehispánicos también tenían este culto a los manantiales, ¿no? Es el Altepetl, que se le llama la montaña sagrada, con toda una iconografía impresionante sobre lo femenino, ¿no? El dar a luz, es una cantidad impresionante de conceptos. Entonces, previamente ya existía eso, ¿no? Ahora viene la migbe. Entonces, del agua que sale de ahí, se regula en este pozo que está a mis espaldas, que es lo que se llama dentro de la halajá el bor o pozo, y ese pozo es el que va a regular el agua para allá, para que fluya y nunca se estanque. La mayoría de las personas en la actualidad creen que son varias migbes, y de hecho le llaman migbes, ¿no? Académicamente no, hemos entendido desde la parte arqueológica y la parte documental que se trata de una sola, y evidentemente no es como una migbe actual en donde todo está junto y está el pozo y se recicla el agua y sale. Evidentemente no, estamos en el siglo XVI, necesitamos varias estructuras que armen todo el sistema hidráulico que ahora se puede hacer prendiendo un switch. Entonces la idea es eso, que pasa acá y de aquí pasa allá, utilizando justamente la caída de la pendiente, que eso es lo que les decía hace rato, es importante la caída de la pendiente porque va para allá. Entonces, arqueológicamente estamos hablando de una sola migbe, y esa migbe evidentemente se utilizaba en ciertos horarios. Esto ha sido igual corroborado con otras migbaot del mundo, como por ejemplo en Jerusalén, que están las migbaot debajo del Bet HaMikdash, del Kotel, a un lado. Ahí, por ejemplo, se encuentran mismos sistemas y es una migbe, nada más que se utilizaba en diferentes horarios, ¿ok? No es como ahorita que tenemos la de hombres, la de mujeres, la de los keilim, los enseres, ¿no? Entonces eso es diferente. Ahora era una y seguramente se turnaban de vez en cuando. Entonces lo que vemos aquí es esta estructura. La estructura es un muro de ripio compuesta por varios mampuestos, ¿no? Tallados a mano, y estos mampuestos hacen una especie de bóveda, ¿ok? La bóveda seguramente fue para cubrir de suciedad el agua, porque el agua tiene que estar limpia, y por abajo el arqueólogo Diego Martínez Serrano, que es el que se encargó de hacer la investigación y de traer rabinos de Jerusalén para que corroboraran que esto halágicamente es una migbe, descubrió todos los sistemas hidráulicos que empujan el agua de aquí para allá. Entonces todo esto sigue funcionando. Por eso la migbe de allá tiene agua, porque todo esto está funcionando, lleva 500 años funcionando. No, ahorita que Mariana restauró con su equipo, tuvieron que drenar el agua, bombear el agua para que bajara el nivel del agua y poder trabajar. Entonces ese es lo complicado, es un lugar que nunca deja de tener agua. No, yo solo quiero decir que esto ha sido un trabajo en equipo importante. Agradecer muchísimo también a la Universidad Hebraica de México, quien nos abrió las puertas también para que Lina sacara el documento para hacer un monumento histórico nacional. Pues tuvimos que hacer un proceso de muchos documentos, de muchos años de trabajo, la verdad que sí. Y bueno, afortunadamente, como dicen, todo se alinea en el momento que se tiene que alinear, y agradecer al Instituto Cultural también México-Israel por su apoyo, a la Universidad Hebraica, al rabino David Urfali, quien fue el que vino aquí también, hizo todas las mediciones, que él es el encargado de todas las migbes de América. Y bueno, pues cuando todas las voluntades se unen, se logran las cosas, y pues nos sentimos muy, muy felices de este día, la verdad, porque por fin vemos el primer gran paso. O sea, como decimos, los pasos se dan uno a uno, y cada edificio no se puede leer en una sola etapa, ¿no? Nos imaginamos, así como nosotros que nos vamos pues creciendo y luego la restiradita y la manita de gato, pues así los edificios durante el 5 siglos se hacen. Entonces todos estos son elementos de diferentes épocas. La puerta, por ejemplo, es siglo XX, ¿no? Y lo que buscamos es de alguna manera retirar eso y reincorporar algo. No va a ser de la época, pero que sí que juegue con estos elementos de la época, porque algo que tenemos muy claro, tanto Shula como yo, es que debemos de alguna manera reivindicar este espacio, no reorganizarlo. No estamos en contra absolutamente de mover nada y cambiar nada. Juliantla es un pueblo vivo, un pueblo con una hermosa tradición importante, y entonces no es desfasar, es que coexistan ambos elementos, ¿no? Entonces tenemos aquí algo importante, es un altepetl prehispánico del siglo XV,
con una mikve judía del siglo XVI, con un pueblo de tradición colonial desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, al final, eso es la mezcla que nos representa. Y bueno, esa es la idea. Acá abajo tenemos el pozo, donde se han encontrado diferentes recubrimientos también a lo largo de las investigaciones. Y les repito, el sistema hidráulico viene de allá, del pozo, baja aquí, a este pozo alágico. Aquí se nivela el agua, se va por abajo en sistemas de cañería que se coexisten, y se llena la mikve. Y luego, las albercas que están allá atrás son las que van liberando la presión y van sacando el agua y la van recorriendo para que jamás se estanque. Nada más como un dato, las mikvaot son baños rituales judíos que han estado presentes desde la tradición oral en la Torá, en el Génesis, ¿no? En el Éxodo. Desde allí aparecen estas tradiciones de la mikvaot. Entonces es un elemento que se ha ido recurriendo a lo largo de los siglos, y a donde sea que vaya el pueblo judío siempre hay una mikve o tevilá, ¿ok? La tevilá es la palabra hebrea que mantiene el concepto de inmersión ritual de limpieza. Es una ablución genérica como se hacen en todas las culturas las abluciones, ¿no? Es general, ¿no? Y ya a partir de ese momento, siempre algo que nos representa como unidades, hay mikve, hay panteón, ¿ok? Y hay mercado, de alguna manera, ¿no? Porque los elementos de la dieta judía, las leyes del kashrut, todo eso es importante mantener. Pero puede no haber sinagoga, puede no haber un gran monumento, porque eso no es necesario en la comunidad judía, en la perspectiva de la judeidad. Al contrario, panteón donde enterrarse como se debe, baño para bañarse como se debe, y mercado para comer como se debe. Y si encontramos arqueológicamente o ritualmente alguna de estas tres evidencias, podemos hablar sin duda alguna de que existe un asentamiento judío. Por eso es el argumento histórico para mencionar que aquí es el primer asentamiento registrado judío de toda América, ¿ok? Y eso no es poca cosa. Luis, ¿y el panteón? El panteón probablemente, pues no tendríamos panteón, o no, hasta ahorita no sabemos, pero grandes investigadoras como la doctora Silvia Hamuy ha planteado con una tesis increíble académica que los judíos que llegaban aquí, los criptojudíos, se metían a la Orden del Carmen, porque la Orden del Carmen, los monjes del Carmen, tienen un sistema de entierro muy parecido a lo judío, muy similar. Entonces, lo que hemos encontrado en evidencias tanto documentales como arqueológicas es que la gente se metía a estas órdenes, aparecía como católica, ¿no? Ante la gente, pero a la hora de enterrarse, por ejemplo, es con la mortaja nada más. O sea, cumple muchas características que se relacionan, y de esa manera se han encontrado los registros de las personas criptojudías del 16 y del 17 que estaban enterrados en panteones de la Orden del Carmen. ¿Por qué la necedad? Si su vida estaba en peligro de tener una inversión ritual. Claro. Vamos a hablar de las mujeres, aparte reto, ¿no? Que mujeres maravillosas, nomás que en el riesgo que sabían que iban a morir, aparte quemadas o en la Inquisición que las perseguía, venirse hasta acá, porque ahorita que veníamos entrando a Taxco y ves en la montaña la maravillosa ciudad que es, ¿no? No sé si se escuche, bueno, ese es mi punto de vista, es lo más que hay que apreciar, que estas mujeres en aquella época todavía venían y querían continuar con su fe, con su amor a su origen, a su vida, porque salieron de España ya como tercera generación convertida, ¿no? ¿Es correcto? Y llegaron a México y dijeron, no, pues aquí en Taxco seguramente no nos va a alcanzar la Inquisición, y podían ellas ejercer su religión, y bueno, acabaron quemadas, acabaron. Entonces, eso es también una enseñanza de fe de hoy día, que las mujeres hoy día, todo el mundo tenemos todo a la mano, ¿no? Y a veces no se nos olvida de dónde venimos, ¿no? Pero, sí, yo también pienso que uno de los valores importantes fue la economía. O sea, estamos en Taxco, estamos a escasos, bueno, no ahora a escasos minutos o horas, pero de Acapulco, y es un puerto de salida, uno de los puertos más importantes de todo el continente americano. O sea, es la entrada y la salida directamente al comercio de Oriente, ¿no? Entonces, claro que es un punto estratégico, y además tienes las minas, que es el inicio de la ruta que va hacia el norte y que llega hasta Santa Fe. O sea, entonces es un gran lugar de comercio súper estratégico, y sí pienso yo que la familia Carvajal, la familia Almeida, la familia Fonseca y otras tantas familias criptojudías deberían de haber puesto esta parte así. Y evidentemente, pues la transmisión, ¿no? Y la libertad. Uno viene hasta acá entre carreteras y montañas y te das cuenta que la lejanía forma parte de este lenguaje críptico, ¿no? O sea, este lenguaje del criptojudaísmo, de la perseverancia del criptojudaísmo, y ahí está, y pues claramente pues es una evidencia. Y ahora también otra cosa,
cosa. El doctor Martínez Serrano encontró en su documentación que las mujeres Carvajal que fundaron esta migbe y que vivían en esta hacienda, empezando por la señora Francisca de Carvajal, la mamá de Luis de Carvajal el Mozo, el gran escritor, ¿no? También es madre de las hijas Carvajal, Catalina, Isabel, Leonor, Mariana y Anica, y ellas van a mantener aquí y además convirtieron a los indígenas, ¿no? Para que los indígenas fueran parte de este rito judaico, y eso es una cosa importantísima en la historia del judaísmo, porque el judaísmo no es una religión proselitista, no busca convertir a nadie. Entonces, de pronto que tengas esa iniciativa, ¿no? Para convertir y para formar parte de una comunidad, pues te está dando cuenta, ¿no? Del interés que tenía esta gente. Desgraciadamente, la Inquisición llegó por ellos, la familia Carvajal fue ajusticiada y quemada en 1596, y las propiedades se fueron repartiendo a diferentes mineros católicos, entre ellos la familia Romero de Terreros, que posteriormente sería la fundadora del maravilloso Monte de Piedad, ¿no? Entonces, y serían grandes mineros. Entonces, la historia de Juliantla continuó por otro lado, pero básicamente ese es como se va relacionando la historia. ¿Cómo los descubren? Creo que La familia la descubre la Inquisición por medio de una denuncia anónima, de varias denuncias anónimas, y varias de ellas vienen desde el seno familiar. Entonces imagínate cuánto dinero había en juego, cuánto poder había en juego, tan solo la zona de Juliantla, ¿no? Tan rica en todo, en minerales, en tierra, en vegetación, en todo. Claro que son elementos importantes. Entonces, pues, cuando el río suena es que, pues, dinero lleva, ¿no? Luis, ¿qué pensaban que era esto? Pues antes de que se descubriera. Siempre se ha mantenido la idea de un bautisterio, ¿no? Y siempre se ha mantenido esta idea de un baño, y es algo que comparto con la mayoría de las personas de Juliantla. Es un milagro histórico que a pesar de 500 años se haya mantenido. En la tradición histórica judía, la existencia de una migbe, acompañada de documentación que acredita vida religiosa organizada, suele considerarse evidencia de un asentamiento comunitario estable. Bajo esa convergencia documental, simbólica y material, el argumento cobra fuerza. Juliantla constituye el primer asentamiento judío materialmente documentado en América. Hasta ahora, ese antecedente se situaba en Curazao, donde se registra una migbe hacia 1620. El complejo de Juliantla, fechado en 1590, la antecede por más de 3 décadas. Hemos platicado en múltiples ocasiones, hemos visto cómo se han ido dando pasos, como bien lo menciona Shula, tal vez cortos, pero muy seguros. El día de hoy ya podemos estar hablando pues de este patrimonio histórico, cultural y de identidad para nuestro pueblo de Taxco de Alarcón, para esta comunidad de Juliantla, y pues bueno, esta suma de voluntades que se ha dado y la resistencia que ha tenido la comunidad judía para no abandonar este proyecto. Yo creo que hoy estamos rescatando parte de la memoria que hizo y que construyó este municipio, que construyó esta localidad tan importante, y que hoy vamos a empezar a saber de dónde vienen nuestros antepasados. Verdaderamente esto nos va a dar mucha identidad, y a partir de aquí vamos a empezar a escribir muchas historias. Entonces, desde la Secretaría de Turismo, desde el gobierno del estado de Guerrero, insisto, que encabeza nuestra gobernadora, vamos a seguir apoyando este tipo de acciones. Nosotros como comunidad tenemos 2 objetivos. Una es preservar las migbe, que siempre han estado con nosotros, que nuestros antepasados ni nosotros sabíamos qué eran realmente, hemos convivido generaciones con ellas, y lo importante es que las hemos preservado y se tienen que seguir conservando, no 400 años, miles de años. Queremos que estén miles de años para todas nuestras generaciones futuras puedan saber qué son. Antes nosotros no sabíamos qué significaba. Ahora ya le podemos dar un significado, que es lo importante, ya sabemos. Y son partes de nosotros y es parte de nuestra raíz. Efectivamente estamos ante el primer asentamiento judío en toda América y el primer baño ritual de toda América, así que no es poca cosa, y felicidades al pueblo de Juliantla, y felicidades al pueblo de Taxco, y felicidades al estado de Guerrero por haber mantenido y por tener todo este interés en este gran evento arqueológico, de historia, de restauración, que al final nos recuerda que como mexicanos venimos de muchos lados y que esto es parte de la diversidad cultural que siempre nos ha caracterizado. No, y bueno, yo quiero agradecer a la familia, bueno, a la señora Jenny Serur y a David, en paz descanse, mi padre y mi madre, que son los que
No, a nombre del Instituto Cultural México-Israel sí, pero ellos son los que han puesto su primer donación para poder iniciar estos trabajos. Y bueno, pues como familia y como parte de la comunidad judía de México, pues nos sentimos muy, muy honrados, la verdad, muy, muy felices de ser parte de Taxco, de Guerrero y de este maravilloso proyecto de Juliantla, que sabemos que va a traer, aparte de mucho turismo, no nada más nacional, sino la meta, por lo menos mi objetivo es también que venga turismo internacional y pues agradecerles a todos ustedes por el apoyo, porque así será, ya verá que así será. El primer paso académicamente, lo que están hablando acá es hacer una cala para ver si hay algo. Y si hay algo, se toma una ruta crítica. Y si no hay algo, pues la propuesta sería aprovechar el espacio para integrarlo. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y creo que con esto es un buen cierre. Es el primer baño ritual judío de toda América. O sea, no es poca cosa. El más antiguo que se consideraba era en Curazao, 1620 y tantos, y esto es 1590, 85 años. O sea, de verdad es mucho más antiguo y es un lujo. Creo que no todo el mundo tiene un primer algo en América. Digamos lo que sea, un primer algo, ¿no? Y aquí está el primer baño ritual de un asentamiento de Uptir. Que el agradecimiento a instancias, ¿no?, gubernamentales, sociales, de la comunidad judía de México, de la Juliantla, de Taxco. La verdad es que estamos, Shula y yo, muy agradecidos del apoyo que siempre se nos ha dado. ¡Qué increíble! O sea, de verdad. Esto es un sueño, créeme, tú lo sabes, porque venimos aquí ya desde hace 4 años con ilusiones, con sueños, pero sí. Ha sido una insistencia, y ahí sí voy a decir, de nosotros que no hemos parado, y agradezco que se nos haya permitido. También la comunidad agradecemos. No, es que de verdad, 15 años se trató, 15 años por fin lo logramos, ¿no? Y aparte 40 años de investigación, y bueno, creo que mucha gente debe de haber estado muy feliz de que tanta gente... Yo creo que va a ser muy benéfico también para todos, porque va a traer más turismo, va a generar movimiento, ingresos para ustedes, que también ya muchos de sus hijos están fuera, ¿no? Entonces el pueblo yo creo que va a levantar. Nos gustaría que los jóvenes escuchen toda la historia, porque es historia de México, es historia que a todos... Sí, de nosotros, claro. Entonces si ustedes van a estar motivados y van a entender la historia desde ese punto, entonces ya no van a cuidar su espacio, porque esa es la mejor manera que... Más allá de su relevancia histórica, la Mikve de Juliantla interpela al México contemporáneo porque es testimonio de persecución y de una resistencia silenciosa que se prolongó durante generaciones, pero también porque revela un mestizaje cultural más profundo de lo que suelen narrar los libros de historia. El mismo manantial que fue venerado por pueblos prehispánicos terminó alimentando, siglos después, un rito judío practicado en secreto durante la colonia. En las montañas de Guerrero, el agua ha fluido sin interrupción a lo largo de 5 siglos y con ella la memoria. Mientras el proyecto de restauración avanza, el manantial sigue su curso como lo ha hecho siempre, silencioso, persistente e intacto, confirmando lo que la historia intentó borrar, que aquí hubo fe, comunidad y permanencia.